Bien, a medida que siguen sumándose los compañeros, lo vamos a hacer participar. Bien, chicos, les paso a comentar. Lo primero que tenemos que arrancar es obvio por el inicio de todo, que es explicar un poquito cómo es el sistema de enseñanza con el cual vamos a llevar a cabo, ¿sí? Básicamente la cursada. ¿Sí? Me voy a tomar el atrevimiento, le voy a hacer una especie de PDF que lo vamos a repartir para que todas las condiciones estén claras para todos. Bien, duración, ¿sí? La duración del curso de contactores, con suerte, 8 meses. Como lento, 10 meses. Así que ustedes ya saben que de 8 a 10 meses van a haber finalizado sí o sí el curso. ¿Sí? Segunda cosa importante, chicos. Modalidad, la que se le ocurra. Lo pueden hacer presencial, el que pueda, saben, ¿eh? Viernes de 17 a 19 horas, ¿sí? Lo pueden hacer vía Zoom, como lo están cursando ahora Gustavo y Gastón, mismo día, misma hora. Y también existe la modalidad de hacerlo mixto. Esto lo voy a comentar para ambos, ¿sí? Mixto. ¿Saben qué significa mixto? Hola, Gastón. Hola, querido, ¿cómo estás? Significa que si de repente, miren, se da el caso que vos me decís, mirá, profe, yo en este momento, ponele, me dice Gustavo, yo estoy laburando hasta las 7 de la tarde y si te da el caso de que podés verlo tranquilamente en el laburo y vos querés venir a otro horario a practicar, pueden, lo coordinan conmigo. Yo busco un horario en el cual le esté dando electricidad, les dejo los contactores a mano y realizan la práctica sin ningún problema. Yo quiero que comprendan esto, chicos. Nosotros entendemos de que los que cursan en centro de formación son personas adultas, mayores de 16 todo como mínimo, porque es lo que pide la ley para entrar al centro de formación, y en tal sentido cada uno tiene sus obligaciones, ¿sí? Esposas, hijos, trabajo, entonces en eso abrimos el juego para adaptarlo a la necesidad real del alumno. Yo particularmente, antes de la pandemia, cuando un alumno faltaba más del 20% de las clases, nosotros los teníamos que rajar. Y éramos bastante estrictos con eso. Y la pandemia a mí me tapó la boca. Hola, Gustavito, muy bienvenido. ¿Por qué me tapó la boca la pandemia? Porque tengo muchos alumnos que se han recibido y que se están recibiendo en modalidad video que van genial. Entonces yo terminé llegando a la conclusión que al contrario, que no pasa tanto por el docente, sino que pasa más por cada uno de ustedes. Y nuestro trabajo es crear las condiciones para que aquel que quiera venir presencial lo pueda hacer, aquel que de 5 a 7 de la tarde decida hacerlo vía Zoom, lo pueda hacer. Y en esta opción mixto, ¿qué va a hacer? Podés cursar por Zoom los viernes de 17 a 19 horas y venís a practicar coordinado otro día y otra hora si lo necesitas. ¿Se entiende? Miren, hasta ahora no se me dio el caso, ¿no? Pero suponete que vos me dijeras, mira, resulta la verdad, Cristian, que yo trabajo de 4 de la tarde a 12 de la noche y el curso lo veo grabado, que es la otra opción que voy a anotar ahora, y necesito cursar a la mañana. Bueno, obviamente la escuela no está abierta en la mañana, pero podemos ver de organizar prácticas, quizás con otros chicos que no solo hagan esta cursada, sino que estén haciendo, por decirte, ¿no? O electricidad, o que estén haciendo plomería, o que estén haciendo electricidad del auto cuando se abra, y que cada uno venga una vez a la mañana, coordinamos todos juntos y hacen las prácticas que quieran. Ese es el espíritu de la cosa. Creo que pasa más porque cada uno de nosotros tenemos que intentar hacerle fácil la cursada de los alumnos. Y le reitero, miren que antes era muy rompe, antes de la pandemia
Para mí era imposible que el alumno pudiera cursar si no fuera la presencialidad. Y el tiempo, bueno, y la experiencia de la pandemia y los resultados, ¿eh? Me doy cuenta que no, que depende de cada uno de ustedes y por eso hay que dar la libertad para que vuelen y que hagan la capacitación como se le ocurra. Otra cosa que les puedo agregar es obvio, miren, dijimos, la podemos hacer presencial, la podemos hacer vía Zoom, la pueden hacer mixto, que sería cursar algunos viernes por Zoom y otros venir practicando, ¿sí? En horario o en otro, sin ningún problema. Y otra cosa que les digo también que está la modalidad grabada. ¿Qué es el video pregrabado? Esta opción que yo activé cuando inició la clase. Cuando inició el Zoom, yo me fijé de que estuviera la opción pregrabado y esos chicos, como Dios gracias, ¿no? Accedimos después del tiempo a tener la opción de Zoom totalmente completa, la versión completa. Es como creo que te da 20 días, 28 días para que ustedes puedan ver las veces que quieran la clase. ¿Sí? Esa es la idea, ¿sí? Crear las condiciones para que, acorde las circunstancias de cada uno, ustedes puedan venir a capacitarse. Bien, entonces ya hablamos un poquito de la modalidad, hablamos de la duración. Yo les voy a comentar primero el contenido, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a explicar? Recuerden una cosa, chicos, yo tengo que explicar todo como si nadie supiera nada, ¿sí? Porque yo sé que muchos tienen gran conocimiento de electricidad, pero también sé que otros no lo tienen tanto. Entonces, mi trabajo, sepan entender, va a ser tomar el curso como si nadie sabe nada. El que sabe, le pido mil disculpas, se va a ir avanzando despacio, ¿sí? Pero tengo que hacerlo ordenadamente, por respeto al que está pagando y quizás no tiene experiencia previa en todo lo que es la parte eléctrica, ¿no? Miren, si ustedes me dicen, lo primero que nosotros vamos a comenzar a ver como tema son mediciones, ¿sí? Contenido de la carrera, mediciones. ¿Qué son mediciones? De tensión, corriente, resistencia, ¿sí? Y continuidad. Aplicándolo con tester o con pinza amperométrica. A ver, ahí se suma otro compañero, bien, bien. Ahora está el grupo completo, qué alegría. Qué alegría. Con él que se suma estamos todos, chicos. Les agradezco mucho que estén todos, que estén todos. Muchas gracias de verdad, muchas gracias de verdad. Bueno, ahora que están todos, les paso a comentar. Sepan que ustedes tienen opción de abrir el micrófono con fines de preguntar. Yo siempre muteo por una cuestión de que no acople el sonido ambiente que cada uno puede tener en su casa, ¿saben? Pero si, por ejemplo, Gustavito, Gastón, o así cada uno de ustedes quisiera preguntar algo, presiona el micrófono y pueden participar haciendo la pregunta en lo posible con audio. Si pueden. ¿Saben por qué les pido con audio? Porque muchas veces, si ustedes quizás me mandan texto y yo estoy distraído trabajando en la pizarra dado vuelta, no puedo leer lo que ustedes escriben y lo pierdo. En vez si habilitan el micrófono, como aparece de uno lo que ustedes van a estar mencionando, me sirve genial para prestarles atención y responderle como cada uno de ustedes se merece. Les decía, primero, mediciones, ¿sí? ¿Por qué tenemos que ver mediciones? Sencillo. Esto es un contactor, ¿sí? Vamos a abrir un poquito la pantalla, sencillamente para que lo vean. ¿Y qué le paso a comentar? El contactor tiene distintas partes. Por ejemplo, les voy a mostrar acá para que vean despacito, miren. Este es un contactor que te dice 220, 230, 240 volts. Bueno, eso acá hace referencia. Va a hacer referencia, chicos, a la bobina que tiene el contactor. El contactor tiene una parte que es móvil, una parte que es fija, donde está la bobina, y por circulación de una corriente específica a una tensión específica, crea un efecto de electromagnetismo. ¿Sí? Básicamente, se lo digo en bruto.
Esta parte azul que ven acá se denomina parte móvil. Y esta parte móvil, a ver si puedo, me gustaría no meter mi dedo porque lo voy a tapar y no van a ver nada. Esto va a ser más fino, ¿sí? Esta parte móvil, por electromagnetismo, se pega, baja, ¿sí? Debería bajar más todavía, ¿no? Baja, pero yo no lo muestro porque no me lo permite la regla. Entonces, ese efecto electromotriz o electromagnetismo es creado por esto, miren, por lo que vemos acá. Acá van a ver que en la parte inferior tenés dos conexiones. Esas dos conexiones son el extremo de la bobina. Entonces, es obvio, si decimos que para que un contactor, para que baje, para que baje, eso se llama retención, para que quede retenido, tiene que haber un efecto electromotriz. Ese efecto electromotriz es ocasionado por la circulación de la corriente que se genera en la bobina. Y para que la bobina, chicos, tenga básicamente esa opción de lo que llamamos corriente circulando, va a tener que tener una tensión específica. Y esa tensión es la que leímos acá, que decía 220, 230 o 240. Entonces es fundamental que nosotros podamos identificar por medio de un tester qué tensión va a usar esta bobina y poderla medir previamente. Porque les voy a dar una idea. Suponete que de repente, como viste, este contactor utiliza 220 volts. Y por decir, por error, vos agarrás, a ver, voy para este lado, y le conectás, ponele, o tenés conectado un transformador de por medio que lo baja a 24 volts, genera una fuerza electromotriz, pero no es suficiente para que este contactor haga este efecto de quedar retenido. ¿Sí? Bien. De la misma manera, chicos, ¿sí? Aparte de medir la tensión eléctrica que podemos tener en la bobina del contactor, también tenemos que medir continuidad. ¿Por qué? Porque esto que es el cuerpo del contactor, ¿sí? Nosotros vamos a ver, seguramente dentro de un par de clases, las partes y entender que todo este cuerpo está compuesto por polos superiores y polos inferiores. Y que cuando ocurre ese efecto de electromagnetismo, esto va a quedar pegado. ¿Vieron que dijimos que va a bajar, va a quedar retenido? Bien. Ese fenómeno, chicos, que se llama retención, ¿saben lo que va a hacer? Que los polos superiores tengan continuidad con los polos inferiores. Entonces, otra opción de las cosas que nosotros teníamos que saber medir va a ser la opción de continuidad para verificar si ese efecto de electromagnetismo está haciendo la retención correcta y permite que la corriente de arriba circule hacia abajo, de abajo hacia arriba, porque realmente sería al revés, y sin problema, ¿eh? No hay orden acá. Y por último, chicos, lo último que también tenemos que prestar atención es la resistencia. ¿Por qué? Porque lo vamos obviamente estudiando a lo largo del curso, pero para mí es importante que sepan que las bobinas, acorde a la tensión eléctrica que van a tomar, van a tener una cierta resistencia que se mide en ohms. Entonces, es bueno el dato de ver si una bobina de un contactor está cambiando el valor, porque puede ser que de repente, no sé, es algo mecánico que se puede llegar a romper. Puede darse, por ejemplo, si vos tenés, recuerden, este de 220 particularmente, ¿no? De 220 volts, y la prestataria que da servicio eléctrico, por ejemplo, comienza a fallar. Vamos a estudiar que por ley de Watt, ¿sí? Como siempre hay una compensación, cuando baja esa tensión eléctrica, lo que hace es compensarse con una elevación de corriente. Y como la bobina termina siendo un material conductor,
que está básicamente enrollado, ocurre que de repente comienza a tomar más corriente de la esperada y eso saben que le crea un desgaste innecesario a esa bobina del contactor, que es lo que hace el fenómeno Planck de la retención. ¿Sí? Por eso vamos a comenzar a estudiar nuestras propiedades eléctricas. Y sobre todo, no solamente estudiarlas, sino la idea es aplicarla al contactor y el automatismo. Por otro lado, una vez que nosotros terminemos de ver esto de las mediciones, ¿sí? Lo que vamos a hacer es estudiar los mandos. Vamos a ver que en un sistema de automatización por medio de contactores, ¿saben qué? Siempre se van a dar cuenta, esperen que siempre le chingueo tipeando full. A ver. Bien, le decía, en un sistema de automatización por medio de contactores vamos a tener botones, ¿sí? A uno le dicen botones, otro le dicen pulsadores, eh, de marcha y parada. Y nosotros tenemos que entender cómo funcionan esos contactores relacionados a esos botones que le van a permitir el encendido y apagado, pero usando algo que se denominan auxiliares, ¿sí? Los auxiliares son de dos tipos. Unos son fijos, por ejemplo, para mostrarle nomás, a ver, miren acá, esto que les muestro, a ver, espero que se ubique la cámara un poquitito, a ver, aquí de este lado acá arriba, ojalá después lo puedan ver, te dice el número 13, acá donde tengo mi dedo, ¿verdad? Y acá abajo te dice el número 14. 13, 14 son los auxiliares por lo cual adentro de este contactor, del cuerpo de contactor, nosotros vamos a comenzar a realizar lo que llamamos básicamente la retención. ¿Sí? O sea, con la retención sería que con los pulsadores de marcha parada esto quede tomado, chupado, le quieren decir, retenido, es lo mismo. Y que solamente cuando vos presionás el botón de detención, o sea, de parada, el contactor libera. ¿Sí? Bien. Entonces, para eso, también vamos a estar aplicando todo esto que nosotros vimos en cuanto a lo que es continuidad. ¿Sí? A ver, vamos a estudiar continuidad aplicado a botones de marcha y parada para realizar el primer práctico que llamamos retención. Luego, otra cosa muy importante, está bueno que nosotros tengamos en cuenta, chicos, que el contactor a veces suele trabajar con sistemas automáticos. Por ejemplo, por mencionarle, los flotantes. Entonces, tenemos que estudiar el flotante como un automático independiente para que cuando nosotros intentemos y realicemos nuestro primer mando reglamentario, que va a ser en 24 volt, para hacer el mando de una bomba de agua, si la persona que manipula en 24 volt este contactor recibe una descarga, está bueno, no por la descarga, sino porque la baja tensión que le va a circular no lo mata. Para eso vamos a tener que estudiar un poquito de normativa. Vamos a tener que recordar que existen tres tipos de circuitos según la Asociación Electrotécnica Argentina, unos que se llaman de uso general, otros que se denominan de uso especial y otros que se denominan de específico, y clasificar adentro de los específicos para recordar que hay uno en particular que son para realizar los mandos
Cuando las bobinas son 24 volt, que se denominan MBTS. Circuito, ¿sí? Bien. Luego de esto, de esta parte fundamental, ¿sí? De aplicar a lo que es obviamente, primero con lo elemental, que sería imaginarnos lo básico, tener eh, un tanque superior y un contactor en 24 volt para que cierren los polos y para que encienda un motor que para nosotros va a ser una bomba de agua, vamos a ir avanzando, ¿sí? Podemos, si queremos, comenzar a buscar hacer el que es el circuito reglamentario. El circuito reglamentario que se utiliza en Capital Federal, que es pedido por la gente de seguridad e higiene, está compuesto por contactores cuya bobina trabajan en 24 voltios, eso es fundamental, para que el operario, el encargado de edificio que tiene que encender eso, no corra riesgo de estar trabajando con tensiones elevadas, y con una opción que se va a denominar en automático, una opción que se denomina manual, y con una segunda opción más de tener una bomba de agua en uso y una bomba de agua en reserva. ¿Sí? Eso es lo que pide la reglamentación. Vamos a anotarlo y obviamente también va a ser parte de los objetivos. Bien, dentro de los objetivos estudiaremos, ¿sí? La clasificación de circuitos según la Asociación Electrotécnica Argentina en generales, especiales y específicos, y dentro de los específicos clasificaremos los de mando MBTS, que esto de MBTS sería muy baja tensión, que fue lo que les comenté básicamente hace un ratito. A ver si podemos corregir acá un poquito la ortografía. Todo esto, chicos, yo junto con el video le voy a estar enviando, obviamente, la información, ¿no? Vamos a hacer un pequeño PDF para que cada uno lo vaya copiando. Esto es importante, que lo tengan copiado. Bien, cuando tenés los mandos MBTS, se aplica a sistemas de bombas de agua que sus mandos son en nota. Estos mandos que estudiamos en nuestro curso se asocian en flotantes, primero superior y en segundo punto flotante superior e inferior. Para lograr el sistema reglamentario que se nos pide en edificios por seguridad e higiene en Cava. ¿Sí? Sepan, chicos, que la verdad, entre todos los códigos que existen en distintos municipios, en general, el de capital termina siendo como una especie de modelo para aplicar en la gran mayoría de los municipios de la República. Es como que es el modelo a seguir capital. Es más, los códigos de edificación, yo tengo entendido de capital, de Cava, fueron usados de modelo
para muchos países de Sudamérica, ¿sí? Son realmente en ese sentido, tenemos muy buenos profesionales y Argentina es un modelo para toda Sudamérica. En eso, por lo menos nada más, pero bueno, en algo somos un modelo, ¿no? Está bien. ¿Qué más le voy a sumar? Bien, luego de estudiar todo esto, vamos a estar aplicando lo siguiente. Reconocer, reconocer identificar las partes de un circuito de automatización, que son tres. Fíjense, la carga, que es el dispositivo que yo quiero realizar el mando, también se llama potencia, ¿eh? ¿Sí? Por otro lado, tenemos la señalización, que es la parte del circuito que a nosotros nos puede llegar a avisar cuando un proceso está encendido, un proceso está detenido o está en falla motor, proceso de encendido, de apagado o de falla motor. Estos chicos pueden hacerse por dos sistemas. Los sistemas son por medio de ojos de buey, que los ojos de buey son unas pequeñas lamparitas que obviamente vamos a utilizar nosotros, o por sistema de sirena, que por lo ruidoso ni un pedo. Ustedes pueden meter lo que quieran, ¿no? En realidad para trabajar acá en el aula no sirve, ¿sí? Es demasiado ruidoso, ¿sí? Pero de repente, si vos sabés que tenés un proceso en un hangar que tenés 50 metros y que el ojo de buey es una lamparita así chiquitita que no vas a ver, es obvio que como sistema de señalización, para que los operarios que están lejos, lejos, lejos se enteren si un proceso está terminado o si está en falla, ¿sí? Que uses una sirena, porque obviamente el sonido lo escuchás de lejos, ¿no? Esto también lo vamos a ver. Luego de eso vamos a ver todo lo que serían protecciones. También debemos realizar el dimensionamiento de conductores eléctricos, tableros seccionales, esto sería determinar ITM y interruptor diferencial, chicos. Es lógico, ¿sí? Porque vos tenés que garantizar de que los operarios que van a estar interactuando en esto que nosotros hacemos, que es electricidad industrial, que es para comercio e industria, siempre tenés empleados y tenés que hacer que tu instalación le cuide la espalda a la persona que te contrata. Porque vos no te das cuenta y de repente, no sé, eh, tenés una fuga eléctrica de algo que instalaste y si un operario recibe esa descarga, entre nosotros, el dueño de la fábrica, se va a ver expuesto sin dudar a un juicio. Y ustedes, haciendo las cosas correctamente, van a tener que prevenir esto, ¿sí? Con los dimensionamientos correctos. Esto es muy común, la palabra lo dice, tenemos que pensar que hay incidentes y accidentes, ¿verdad? Y que, ¿cuál es la idea? Que nosotros busquemos que ¿se puede poner un corto en un motor? Sí. ¿Puede patear a un operario? Sí. Y eso es lo que nosotros no podemos evitar. Pero que por lo menos nuestra instalación minimice los riesgos, ¿sí? Sobre las personas que están interactuando con dicha instalación. Eso para nosotros, chicos, es muy, pero muy importante. Cuidarle la espalda a nuestro cliente. Y aparte de estas protecciones, que si se dan cuenta hablamos de cortocircuito, de sobrecarga o de fuga eléctrica, también instalaremos protecciones de sobrecarga para
los motores que utilicemos. Y en ese sentido, chicos, ¿saben qué vamos a hacer? Sencillo, utilizar los dos sistemas reglamentarios. Estos van a ser guardamotor y relevo térmico. ¿Sí? Por eso yo les había hablado antes de los sistemas de señalización de falla motor. Bueno, cuando un motor se pone en falla, al activarse el guardamotor o el relevo térmico, nosotros deberíamos recibir una señal, que reitero, puede ser por medio de un ojo de buey, si estás en un tablerito cercano, o puede ser una chicharra como una sirena, para que vos sepas que ese proceso está en falla y que tenés que cortar, ¿sí? Para evitar la ruptura, ¿no? Y todas esas protecciones, ¿sí? La van a hacer, aparte de tener el disjuntor, por medio del guardamotor y el relevo térmico. Bien, luego de esto, ¿cómo avanza? En las primeras clases estudiamos el encendido y apagado de los motores de un solo lugar. Bueno, acá comenzamos a jugar. Luego comenzamos a crear variantes. Ejemplo, dos lugares de apagado, un solo lugar de encendido. Ejemplo 2, un lugar de apagado, dos lugares de encendido. ¿Y cuál es la idea? Que una vez, chicos, ustedes conozcan cómo se instalan, puedan determinar infinitamente la cantidad de encendido y apagado que el cliente quiera sin ningún problema, porque una vez que entienden el proceso, le pueden decir, mirá, deja un tablero encendido apagado acá, otro ya a 20 metros, bueno, va a ser lo mismo. Lo importante es que sepan cómo funciona, ¿sí? Cómo relacionarlos al circuito de mando y obviamente poderlo solucionar. Luego de esto, vamos a comenzar a trabajar ya no solo con un contactor, sino con varios contactores. Luego estudiaremos cómo vincular por medio de los auxiliares más de un motor con distintos procesos. Idea clásica, que cuando el contactor número uno, que tiene el motor número uno, enciende, bueno, automáticamente me permita, por ejemplo, el encendido de un motor número 2. Pero escuchen, que cuando el uno está apagado, no permita el número 2. O al revés, tener dos motores que solamente el 2 encienda cuando el uno está encendido. Eso te crea infinita cantidad de variables. Y esas variables son las que nosotros justamente debemos adaptar acorde a los procesos de la industria donde vamos a ser contratados. Siempre de la misma manera, ¿eh? Con mando en 24 volt, ¿sí? Con los botoneras de encendido y apagado, con las señalizaciones de encendido, falla motor y apagado, y obviamente teniendo en cuenta por otro lado las cargas como con los dimensionamientos que hablamos y con las protecciones de guarda motor, o si fuera necesario, chicos, relevo térmico según ustedes quieran. Pero todo de esa manera en forma reglamentaria. Después de eso, a ver, voy a anotar esto. Bien, ejemplo, vamos a poner el contactor con el motor 1, si está encendido, es condición para que encienda el contactor
2 o el contactor con el motor 2. ¿Sí? O a todo lo contrario, vamos a notar que obligatoriamente el contactor y motor 1 esté apagado y solo cuando esté apagado permita el encendido del motor, perdón, del contactor motor 2. Bien, a ver. Y después, obviamente, de esta misma manera, se comienzan a trabajar con contactores en cascada, que, por ejemplo, puedas tener 3 o 4 contactores y puedes decir que el contactor 1 esté encendido y el contactor que tiene un proceso 2 no se pueda encender, pero sí se pueda encender el 3. Y así viceversa. Pueden crear sin importar lo cual la industria o el comercio donde ustedes trabajen, miles y miles de opciones. Y siempre haciendo la cosa individual. Siempre con mando en 24 volt, con bobinas de 24 volt, con transformadores en 24 volt, con botones de encendido y apagado independientes, si se pueden hacer al mismo tiempo, con un solo botón de marcha y parada, si es que ustedes lo necesitan, ¿sí? O con encendido de más de un lugar, con señalización, con la protección del tablero principal y el seccional, dimensionando la ITEM y el disyuntor o el ID, y también obviamente con los guardamotores, como dijimos, o los relevos térmicos en forma independiente. Y aparte de esto, que no es menos importante también, luego, chicos, nosotros vamos a comenzar a trabajar netamente con todo lo que es motores. ¿Sí? Debemos saber la clasificación de motores por tensión, de bobina y por sistemas de trabajo arranque o sistemas auxiliares en monofásicos. Y ahí de nuevo, habiendo ya avanzado en una gran parte del curso, esto que le estoy diciendo nos va a llevar a las primeras clases para de repente poder medir lo que sucede en las bobinas de los motores para identificar si es un sistema que trabaja en monofásico con sistema de arranque-trabajo o sistema de bobinas auxiliares. Fíjense lo que vamos a ver ahora en las primeras clases, otra vez como debe ser, como es conocimiento fidedigno, se termina aprovechando en una parte más avanzada de la carrera. ¿Sí? Por eso damos esa parte de introducción, sobre todo en lo que es la parte de medición, ¿verdad? Bien, luego de eso continuamos con inversiones de marcha de motor monofásico. Esto, chicos, les cuento, suele ser cuando van a rendir el final para el curso de electricidad matriculado, es uno de los ejercicios que se toma. Vamos a dedicar un par de clases a estudiar. Estudiaremos primero llaves, el IBET, son marcas estas, ¿eh? De 3
6 y 9 polos, marca IRGA, es otra marca. Y aplicarlo en inversión de marcha monofásica y también de motores trifásicos. ¿Sí? A ver, que no me quiero saltear nada. Bueno, y al finalizar esto, lo mismo que estamos estudiando de una manera muy sencilla con lo que nosotros eh, estamos denominando, ¿no? Como nuestra inversión de marcha con llaves, la vamos a realizar obviamente con contactores. Inversión de marcha, de motores monofásicos, encendidos, arranque trabajo, con cuatro, dos contactores, y escuchen eso, y si llegamos con tres contactores. ¿Por qué digo si llegamos? Porque ese práctico de tres contactores es algo que agregamos nosotros a pedido de un grupo de alumnos que se dio cuenta que se podía hacer y acorde como vengamos con los tiempos, si hay tiempo lo hacen y si no hay tiempo no. Y ya les cuento, a esta altura del curso, ¿sí? ¿Saben cómo trabaja esto? Que ustedes, por ejemplo, van a agarrar las llaves, sea la Libet, sea la ILGA, o sea los contactores, tienen que saber cómo funcionan los motores y como conocen el funcionamiento de los motores, solitos diseñan los circuitos de automatización. Van a ver, lo van a hacer solos. Bien. A ver, che, me está haciendo ruido acá el cargador de la computadora. La que me falta que. La otra vez se me cortocircuitó, por eso, vieron que dicen en casa de Daniel, un kilo de palo, bueno, me pasó. Por eso estoy mirando. Eh, y después de esto, bueno, lo mismo, con motores trifásicos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a, primero, a estudiar composición y ventaja frente a los motores monofásicos y aplicaremos en inversión de marcha por medio de contactores. Chicos, sepan algo. A medida que avancen y se les abra la cabeza, y más que sé que ustedes ya algunos tienen experiencia en electricidad, se van a dar cuenta que hay soluciones que ustedes van a encontrar que no son las que yo les voy a estar indicando. Tengan en cuenta que yo tengo que hacer lo posible de darles todas las explicaciones de la manera más protocolar, ¿sí? O sea, respetando normativas, pero hay soluciones que existen o que ustedes van a diseñar que, no sé, en una palabra, yo sé que vos podés, si querés, hacer una inversión de marcha de un motor monofásico con un solo contactor. Si yo lo pienso, sé cómo hacerlo también con ustedes. Pero ¿cuál es el tema? Esas son cosas que de repente se salen un poco de la normativa y las podemos poner como práctico, pero a nivel de que de ingenio, de que ustedes diseñen soluciones, pero sabiendo que no están bajo la normativa. ¿Sí? Van a entender por qué. Porque dentro de lo que es un circuito de automatización, nosotros tenemos como
Una parte que es la carga, que va por el cuerpo del contactor, y otra parte que es el mando que va por los auxiliares. Pero si de repente yo pusiera acá una mochila auxiliar, que todavía no vimos lo que es, no se preocupen, pero podría tener una gran cantidad, ¿sí?, de polos extra, por los cuales, chicos, podríamos con un solo contactor hacer una inversión de marketing. ¿Y eso cómo es? ¿Es posible? Sí. ¿Funciona? Sí. ¿Lo van a aprender a hacer? Sí. ¿Pero es reglamentario? No. Y si no es reglamentario, porque la reglamentación te dice que tenés que separar carga, mando y señalización según corresponda, es obvio. Si a vos te llama una fábrica como la Nestlé un domingo y vos sabés que va y la visita la vas a cobrar 300.000 pesos, ponele, ¿y qué te resulta? Te resulta que de repente eh, están todos los contactores quemados y no tenés nada de repuesto porque es un domingo a la tarde y uno solo comprobás y te funciona. Si el motor es monofásico, lo podés realizar por uno solo. Pero ¿cuál es la idea? La idea es que nosotros tenemos que tener en cuenta que eso es riesgoso no para nosotros, es riesgoso para la sociedad que es la dueña de esa empresa. Porque reitero, si hay algún fallo eléctrico, por más que no sea culpa de esa instalación que ustedes están haciendo, que aunque funciona, no es reglamentaria, le cae la gente de seguridad e higiene y se come la empresa un juicio tremendo. Pero ¿qué pasa por otro lado? Yo te nombré una empresa grande como la Nestlé o como la Serenísima. Chicos, esas empresas te dan de ganancia un 3, un 4, un 5%, ¿sí? No es que gana el 50%, no, no, para nada. Son pocos puntos. Y lo que yo quiero que entiendan es que, por ejemplo, si nosotros distribuimos la producción de una empresa en 30 días, si trabaja 30 días al mes, cosa que no todas, vamos a estar diciendo que cada día que esa empresa deja de trabajar o que los motores no le están funcionando, potencialmente pueden perder un 3,3% diario de su producción. ¿Y saben qué, chicos? Ese 3,3% diario en una empresa grande son millones y millones de pesos, o miles y miles, pero decenas de miles de dólares, pero que representan no mucho más del 3 y el 5% de todo lo bruto. Entonces, por eso, ahí la empresa prácticamente te va a pagar para que soluciones, pero vos tenés que saber que es hasta que el lunes, el otro día, a las 8 de la mañana, vos te puedas ir a tu casa de electricidad de confianza, comprar las cosas como se deben ser y instalar el tablero bajo reglamento. Porque de la misma manera que tenés que buscar salvar la producción, tenés que saber la normativa eléctrica y no dejar las cosas porque funcionan. Dejarlas bien bajo lo que dice seguridad de higiene, bajo lo que dice la Asociación Electrotécnica Argentina, para que no haya juicios posibles por algún tipo de problema. Que siempre ocurre, chicos, siempre ocurre, siempre ocurre. Miren, eh, les cuento algo. Bueno, nosotros tenemos curso de electricidad los días lunes, los días martes, que ya están en segundo año, y Luisito, que es un muchacho que trabaja, creo que me dijo, no quiero mentir, para el Banco Nación. Si hace mantenimiento eléctrico para el Banco Nación, tuvieron un episodio que en una de las sucursales, un toma de iluminación, ¿sí? O sea, donde pones la lamparita,
le hizo una descarga a un empleado que estaba haciendo mantenimiento. Bueno, semejante banco, imagínate, cayó la gente de seguridad y higiene, abogados, peritaje, todo lo que te imagines. ¿Y saben qué pasó? Bien, que en vez de haber hecho el corto por la fase, le hicieron por el neutro. Y chicos, aunque la reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina en ningún punto te hace saber que el corte va por la fase y no por el neutro, y la descarga eléctrica por fase o por neutro es igual. Sepan que es exactamente la misma. Adivinen, señores, flor de juicio se comieron. ¿Por qué? Porque en los croquis que nos dan la reglamentación siempre figura el corte por fase y se entiende que nosotros lo tenemos que interpretar de esa manera, por más que no está escrito directamente. ¿Sí? Por eso insisto, hay soluciones que nosotros podemos sacar de manera inmediata, pero realmente son soluciones que tienen que ser por horas para no quitar a una empresa ese 2, ese 3 o ese 5% que puede ser la producción bruta que pueden tener por mes, porque esa es la ganancia, chicos. Y si ellos fallan, ese mes no ganan. Y sepan eso. Y, y por eso ustedes se pueden poner conociendo los riesgos también, de las cosas que pueden pasar y el otro día me lo llaman. Lo tienen que hacer firmar un declaro de responsabilidad civil. Todas esas cosas las vamos a ver. Eso se llama relación laboral. ¿Y por qué lo vamos a ver? Porque obligatoriamente con esto, yo sé que ustedes van a estar interactuando con industria y comercio. Y tenés que solucionar los problemas, pero también tenés que estar sentado que cuando algo no va, vos se lo dijiste al propietario o al encargado, y que él sabe que queda sentado, que si falla, persiste, porque no quiere, no dejar escrito tu declaro civil de que la responsabilidad son de ellos. Porque ahora sí, no me veía, perdón, me parece que se me desconectó el celular. Esperen que acomodo la pantalla. A ver, denme unos 10 segunditos. Y esto que les estoy hablando se llama relaciones laborales. ¿Saben cuál es la idea? Nunca rechazar un trabajo, pero siempre dejar escrito de alguna manera en una factura, en un recibo, en un presupuesto, las fallas y deficiencias que encontrás y notificárselas al momento que le entregás ese papel. Obviamente, ustedes teniendo original que le van a dar al cliente y copia que ustedes van a agarrar o se van a tener en papel, el que usa papel tipo con los carbónicos o que vienen duplicado o triplicado, y si no por medio de foto. Porque hoy en día, chicos, sepan que todos tenemos WhatsApp instalado y cuando tenés WhatsApp instalado tenés una herramienta que es el Gmail, en el cual vos podés configurar para que las fotos de trabajo que sacás de este tipo se suban automáticamente en la nube. Y siempre, siempre tener resguardo. ¿Por qué? Porque les garantizo que si hay una falla, la cabeza que van a querer hacer rodar es la de ustedes. Y si vos dejás asentado, que le dijiste, mira, yo tengo que venir el otro día a arreglarte esto porque te lo hizo funcionar de urgencia, pero sabés que no está el reglamento y que lo tenés que reparar, olvídate. Ya la responsabilidad no es del electricista matriculado, no es de ustedes, sino de la empresa que sabe y sabiendo la falla, no quisieron invertir.
Chicos, sé que posiblemente estén trabajando. Quiero saber si cómo van, si se entiende, no se entiende, por saber. Porque estoy, bueno, hablando solo y siempre cuando hablo con uno o con otro se me hace más sencillo, ¿eh? Por saber más o menos. Igual todo esto nada, queda grabado, saben, yo lo envío, pero por saber si se va entendiendo, si tienen consultas, porque ya hasta me pica la garganta, les juro. Hola Gastón, ¿cómo ¿Cómo va? estás? Sí, se va Bien, entendiendo. bien, bien. Lo que pasa que en mi caso, por ejemplo, yo trabajo a esta hora, recién de hecho estaba manejando, Tranqui, tranqui, lo tranqui, estaba pero viendo. sé que estás ahí, quédate Claro, tranquilo, porque en viste todo caso lo como. veré más tranquilo después. Sí, sí, no pasa nada, no pasa nada, me quedo tranquilo. Porque, viste, es como que veo que hay tres o cuatro ahí, pero como no veo ninguno, digo, Claro. yo qué sé, por saber, viste. No, sí, sí, sí. Chicos, es una cosa, dale, anda tranquilo, Gastón, quédate tranquilo, gracias. Una cosa obvia, ¿no? Yo voy a terminar de explicar todo lo que es los contenidos y voy a esperar a decir dentro de un minuto que ustedes me digan si tienen dudas o no. Si no, tengo que cortar la clase porque cuando los tengo presencial o se surgen las charlas, pero ahora como están en horario laboral, y los tiempos se me van a cortar mucho. ¿Se entiende? Eso es lo que les quiero compartir, no es de malo, sino porque obvio, yo tengo acá que uno me pregunta una cosa, el otro la otra y yo sigo la charla, ¿sí? Pero cuando hablo solo es que, bueno, va a un ritmo distinto, ¿sí? Y bueno, es más o menos lo que tenía pensado hablarle hoy. Y lo último que le voy a agregar es lo siguiente. A ver, eh, ahí está. Motores en encendido, estrella y triángulo por medio de chapas selectoras. Les cuento muy rápidamente, chicos. Miren, esto yo no lo podía creer cuando lo estudié. Un motor que es trifásico va a tener tres bobinas. Lo vamos a estudiar luego. Ahora le hago solamente el comentario para llenar un poco la clase y para explicar algo bueno, ¿no? Bueno, esas tres bobinas tienen las características que las resistencias individuales de cada una de ellas es la misma. Bien, primer punto. Segundo punto, hay un encendido que se realizaba antiguamente que te decía que un motor trifásico encendía en estrella o encendía en triángulo. Pero el primer tipo de clasificación de estos motores, chicos, no se hacía por medio de contactores. ¿Saben cómo se hacía? Por medio de unas chapitas. Y yo les voy a enseñar desde ese método viejo, ¿sí? Hasta si llegamos, esto no lo garantizo, esto sí no lo garantizo, ¿sí? Realizar el encendido de una estrella triángulo con contactores. Y digo que no lo garantizo, ¿saben por qué? Porque, por ejemplo, vieron que yo hoy estoy solo, ¿sí? Yo hoy no podría hacer eso, porque se me hace imposible trabajar con los contactores y al mismo tiempo hacer el práctico. No, no puedo. O estoy arriba con las manos o estoy abajo. Acá como tengo un trípode me va frontal. Por eso, acorde a los que vengan a practicar, van a darse cuenta de las cosas que podemos avanzar. Pero esto de las chapitas es muy sencillo de explicar y es algo elemental que le va a dar la base para que si realizamos las prácticas, ustedes pueden participar en parte, pues, podamos hacer con seis contactores, chicos, seis, seis contactores, un encendido estrella triángulo. Eso es básicamente de cómo avanza el curso. Lo que sí garantizo, ¿sí? Es ejercicio de mando puente grúa para motores trifásicos. Bien,
puente grúa es cuando tenés un brazo, ese brazo tiene movimiento vertical, o sea, puede bajar y puede subir, a la vez tiene movimiento horizontal, que puede ir para adelante y puede grúa, son dos inversiones de marcha. Una inversión de bajada, una inversión de subida, una inversión de adelante, una inversión de atrás y otro punto que es generar fuerza electromotriz con un motor para que si de repente vos tenés chapa o cosas metálicas, al ejercer ese motor trifásico, la fuerza electromotriz, pueda chupar o imantar esas partes metálicas para luego separarlas. ¿Sí? Bien, esto sí seguro lo vamos a ver. Lo que es puente grúa. Y siempre lo mismo, ¿eh? Le van a tener que sumar, obviamente, eh, uno más mandos, uno más lugares de corte, protecciones como puede ser relevo térmico, como puede ser, como dijimos, guardamotor, sistema de señalización de encendido apagado. Otra cosa que me olvidé, esto iba antes, disculpe, pero me lo salté. Sistema de protección doble mando tipo guillotina. ¿Saben qué es esto? Para realizar cortes, a veces de hojas, pero cuando tenés un coso así de hojas, ¿sí? Hojas comunes, de papel, o a veces para material, hay unas máquinas que van a tener dos botones que vos tenés que presionar, dos botones que tenés que presionar en serie, dos botones de encendido. Entonces, nosotros tenemos que aprender a diseñar que esos botones van a estar escondidos de la guillotina, de tal manera que cuando vos presionás con tus dos manos esos botones, te obliga a, ¿qué? A estar alejado del corte. Eso también es seguridad de higiene. Eso también lo vamos a ver. Y obviamente, ¿cuál es la idea? Que cuando el operario está operando, manejando esos botones, al mismo momento saben que deberían tener del lado de afuera del lugar donde está el operario una luz roja para que nadie entre, chicos. Porque no sé, imagínate que vos estás haciendo bien la operación y como esa máquina genera ruido, seguramente te vas a poner orejeras. Como esa máquina puede generar cosas que te saltan a los ojos, porquería o basuras, vas a usar gafas. Y seguramente también, depende del caso, hasta te pongas casco. Y resulta que viene un loco de atrás, se te mete y te toca y te asustas. Olvídate, metés la mano adentro. Entonces se supone que con una señalización en rojo y hasta con una entrada de contactores que vos podés permitir o no, como un portero que esté abierta o no la puerta, haces todo el sistema de seguridad para prevenir accidentes. Bueno, chicos, esto es más o menos lo que les quería comentar. Creo que los contenidos están desarrollados todos. Recuerden, presencial, vía Zoom, mixto, algunas clases pueden venir, otras no, no importa. Muchos grabados, yo esta clase lo que voy a hacer, les voy a subir en el grupo el PDF que les voy a compartir con los contenidos y también el video para que miren. Yo creo que Gastón no está en el grupo, Gastón me puede escribir después para que yo le pase esto, ¿sí? Y también lo pueden hacer grabado. Y si chicos, ustedes están laburando, de corazón le digo, y me dicen, mira, Cristian, yo el curso lo veo en otro horario, porque a esta hora de la tarde laburo, quédense tranquilos que podemos buscar un hueco para que se vengan a practicar a la mañana, aunque sea. Lo vamos a hacer. Quédense tranquilos que comprendan. La idea es, de mi parte, uno está entendiendo el esfuerzo que hace cada uno de ustedes, como para agarrar, estudiar, laburar, meter para adelante. Y bueno, nosotros tenemos que hacérsela fácil. Quédense tranquilos, ¿sí?
Gustavito, como te veo vos, te veo solito ahí, te pregunto si está bien, si tenés algo que agregar, algo que preguntar. Eh, decime vos, no sé. Hola, profe. No, todo Hola, hermano, bien. ¿cómo estás? ¿Todo Bien, bien. bien? Todo bien. Bueno, Sí, sí, recuerda, si Dios quiere. después vos Hasta podés ahora, verlo tranquilo, todo bien, ¿no? sí, sí, igual yo ya os arreglé en el laburo que, bueno, salgo antes. Pues por ahora vía Zoom. Yo después ya No me hay voy, problema. si Dios quiere, si todo va bien, yo más o menos mitad de año me voy a mudar para San Miguel, entonces me va a quedar un poco más cerca. Entonces seguramente mitad Gustavo, de no año por te ahí voy estreses. a ir. Eso es coordinado. Eso yo quiero que Sí, entiendan. No tenés que hacerte problema. Nosotros tenemos que buscar la manera para que vos puedas hacer el curso y que puedas practicar. ¿De onda, entendés? exacto. Tenemos Yo que lo, buscar la manera. O sea, por eso mismo, yo de ahí me va a quedar mucho, mucho más cerca por la ubicación de ustedes y demás ahora, me va a quedar mucho más cerca, ya voy a poder ir presencial seguramente. Así que, y es lo que me va a servir porque ahora estoy mucho en obra, en industria. Entonces, ya me están consultando como Mirá te vos, había, Gustavo, eh, o qué sea, como gran te había salto diste en el último año, ¿eh? preguntado al privado, quieren que le conecte unos motores trifásicos, ya con la clase de electricidad, lo saqué enseguida, así que esto me va a venir genial. Bueno, es todo mérito tuyo. Mirá, yo recuerdo que cuando empezaste el curso vos me decías que nada, que mucho no sabías y que tenías ganas de dedicarte. Y bueno, todo mérito tuyo. Y vos sos un ejemplo de lo que digo, porque el curso lo hiciste en grabado y mirá como Exacto, metiéndole. Felicitaciones. exacto, ya un año de cosa de electricidad, así que sí, y ya va a ser un año de que trabajo también. 2 años del curso va a ser, y ya hace más de un año que trabajo en electricidad. Obviamente, arranqué como ayudante, pero bueno, ya estoy como oficial casi especializado. Y bueno, Gracias y después al por tu título y la estudio y matrícula. todas las conexiones que voy haciendo, se dan cuenta de que puedo dar mucho más, que ya no estoy para picar una cajita de un top. Muy bien, muy bien. Muy bien, hay que hacerse valorar. Hay que hacerse valorar. Eh, Exactamente, Muy así bien. que, bueno, y esto de los contactores me va a venir mucho, o sea, me va a venir genial, porque las obras que estamos agarrando, o sea, que agarra quien me contrata, hay mucho frigorífico y bueno, mucha industria. Muy bien, muy bien. Se te va a hacer muy sencillo, vas a ver. Bueno, ¿querés algo preguntar, algo para agregar, Gustavo? No, no, todo lo que explicaste, Gozo, la verdad, como siempre, Gozo, Bueno, excelente. bueno, muchas gracias, chicos. Yo voy a cortar acá la clase, ¿sí? Les voy a mandar al grupo el video, les voy a mandar el PDF para que lo copien. Tengan la carpeta completa, eso sí les pido. No que la copien ahora o cuando puedan, porque es bueno tener todo completo. Y bueno, si tienen alguna consulta después de lo hablado, capaz alguno ve después el video, puede tranquilamente escribirnos a lo largo de la semana en el grupo para que les podamos responder. Y bueno, yo les agradezco a cada uno de ustedes por estar ahí. Gustavito, Gastón, Eric, Juan, que no está todavía, eh, y Lazo, no me acuerdo el nombre, pero Lazo es el apellido. Gracias, chicos. Nos vemos, ¿eh? Hasta luego, chau, chau. Muchas gracias.